Muy buenos días familia y bienvenidos a otro servicio más de la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Qué bueno que estás con nosotros en la mañana de hoy. Comenzamos con una oración para que Dios esté en control de este servicio. Gracias por estar con nosotros. Oremos. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, para venir ante ti en oración, pidiéndote, Señor, que estés con nosotros. Que abra nuestros corazones, que abra nuestra mente para continuar entendiendo, Señor, tus preceptos y entendiendo, Señor, más que todo tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás en control. Abre nuestros corazones, Padre, para poder seguir comprendiendo y entendiendo la importancia de tener ese primer amor cada día contigo, Señor, y que nada ni nadie nos pueda quitar de ahí, Señor. Gracias por este tiempo juntos, Padre. Que tu palabra cae en lo más profundo de nuestros corazones y nuestras mentes y que cada día, Señor, podamos cambiar y ser más y más como Jesús. Señor, gracias por todo este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz Día del Amor y la Amistad. Hoy es el 14 de febrero. Un día perfecto para celebrar junto con ese ser especial en tu vida. De todas las cosas buenas que Dios nos da. Pero lo más importante, celebrar con Dios, que es la fuente inagotable de la esencia misma, que es el amor. Y el tema de hoy es regresando al primer amor. Esta es la parte 2. Habíamos empezado la semana pasada hablando de este tema y hoy continuamos en la segunda parte. Y conmemorando el amor en cristiandad es como celebrar el Big Mac en McDonald's. Es la misma cosa. Es la esencia de lo que es. El amor es la esencia de lo que nosotros creemos. El amor es esencial, es vital, es importante para nuestra religión, para nuestra relación con Dios, para nuestra relación unos con otros. Sin el amor, realmente esto sería otra cosa más en la vida. Y la fuente del amor, que es Dios, debe ser la única motivación que nos mueve. El amor que sentimos por Dios, el amor que sentimos por Jesús, el agradecimiento que sentimos cada día, inspirado en ese amor con el Espíritu. Y esa debe ser esa motivación. Y el amor, por definición, es el atributo más importante del carácter de Dios, como estamos hablando la semana pasada. La esencia de lo que Dios es, la esencia la esencia y lo que Dios representa. Sin el amor, no habría una razón para escuchar este mensaje en primer lugar. Estamos todos en la búsqueda de ese amor, de ese sentimiento que nos llene en nuestras vidas. Y Dios nos ama porque de Él emana ese amor. Y es lo que está en su corazón y ese es su origen. Ahora, ¿qué hacemos cuando el amor de Dios ya no es igual? ¿Qué hacemos cuando ya no sentimos ese mismo amor que sentíamos al principio? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para llegar a sentir ese primer amor? Y esta mañana tengo 3 puntos para contestar esa pregunta. Habíamos comenzado la semana pasada con el primer punto, ¿verdad? Que era un corazón puro. Y hoy terminamos con esta parte de este tema, que yo espero que nos ayude a todos a regresar a ese primer amor. Y estamos hablando de la historia de David la semana pasada y de cómo él le pidió a Dios tener ese corazón puro. En el momento quizás más oscuro de su vida, cómo es que él estaba rogando a Dios por misericordia, por el perdón, por una limpieza, por un nuevo comienzo. Y hoy continuamos con el próximo punto de cómo nosotros podemos adquirir ese primer amor. Y el segundo punto es el siguiente, y es una cosa que tenemos que orar cada día, es un espíritu obediente. Y en Salmo 51, versículo 10, y esto es más bien continuando con lo que estamos hablando de David la semana pasada, dice en Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Y aquí vemos a David pidiéndole a Dios que forme un corazón limpio, pero sobre todo que haya una renovación de su espíritu y que esa renovación sea en rectitud. La preocupación aquí del corazón de David era
que Dios no se alejara de él, que su presencia se mantuviese con él, que Dios no le quitara su espíritu sobre él, porque él sabe la importancia que eso tenía en su vida, la intimidad que tenía David con Dios, ese beneficio de tener una relación con Dios de una forma restaurada. Y él sabía que había gozo y alegría, y que ese gozo y alegría proviene únicamente y exclusivamente cuando nos sentimos que tenemos una intimidad con Dios, que estamos salvados de Dios. Y cuando se tiene ese corazón puro, entonces, ya que ese proceso pasa, ahora podemos enseñar a los transgresores cómo llegar también a los caminos de Dios. Y podemos ver ahora a los pecadores convertidos. Hay cierta alegría, hay cierta satisfacción en el hombre y en la mujer que tiene una relación con Dios y ahora ve a otros también llegando a ese camino, ¿verdad? Pero al mismo tiempo le está pidiendo un espíritu, una renovación de ese espíritu y un espíritu que sea obediente a Dios. Y él sabía, y aquí vemos a David, él sabía que ofreciendo sacrificios, haciendo lo que estaba haciendo en su vida con Dios, no significaba nada si no había un verdadero arrepentimiento, un verdadero espíritu. Y aquí vemos en esta conversación en Salmos, y como estamos hablando la semana pasada, en una oración, en una conversación, en algo reflectivo de lo que pasaba en la vida de David, vemos cómo a él se le había olvidado su naturaleza. Vemos cómo David quizás se había desenfocado. Cómo se había desenfocado al punto de que había cometido un crimen atroz. Había cometido un pecado contra Dios. Había cometido errores horrendos en su vida y vemos este proceso ahora cambiando. Y hoy día, quizás aprendiendo aquí de la vida de David, tenemos que entender que la obediencia va a ser fundamental. Tener un espíritu obediente a Dios va a ser fundamental para experimentar ese primer amor. Cuando comenzamos en el camino, cuando comenzamos a leer la Biblia, cuando comenzamos a asistir a la iglesia, cuando comenzamos ahora a caminar con Dios, todo al principio luce tan lógico, tan obvio. Si Dios te dice a ti no mientes, tú no mientes. Si Dios te dice a ti no robes, tú no robas. Comenzamos a entender los mandamientos y todo lo que leemos en la Biblia nos hace sentido. Pero una vez que llegan las pruebas, una vez que nos damos cuenta que ya no somos tan perfectos o perfectas y que por más obras que hacemos, por más cosas que digamos, cosas que hacemos por nuestra cuenta, nos cansamos en el proceso. Ahora comenzamos quizás a separarnos de ese amor. Quizás no vemos las cosas como las veíamos antes. Comenzamos a ser desobedientes con Dios y dejamos de hacer las cosas correctas. Comenzamos a faltarle a Dios. Comenzamos a fallar en nuestra relación con Dios. Comenzamos a no ser consistentes con Dios. Y de repente la hipocresía y el drama se apoderan de los días y entonces la llama se va apagando. Y el espíritu comienza a luchar con esa naturaleza y comienza nuestra naturaleza pecaminosa a ganar terreno otra vez. Y esa vieja naturaleza sale. Y lo que antes era bueno ya no lo es. Y lo que ahora es prohibido ahora se vuelve costumbre. ¿Qué hacemos en tiempos como este? Es por eso que vemos que muchas personas cuando se alejan de Dios, cuando se alejan del camino, y cuando tú los encuentras a esas personas quizás en el mall, en el cine, en un restaurante, te dice usualmente, yo me fui de la iglesia porque no quería sentirme más como un hipócrita o una hipócrita. Cuando lo menos que Dios quería en todo esto era que tú te sintieras así. Cuando lo menos que Dios quería es que tú fueras real con Él, que tuvieses un espíritu que va de acuerdo a su voluntad. Cuando tú tienes todas las herramientas en tu vida, tenías el Espíritu de Dios, tenías las Escrituras, tenías personas que estaban en tu vida, que habían ayudado en el proceso y de repente ahora todo se convierte en un drama. ¿Qué hacemos? Y la pregunta es, ¿desde cuándo nos sentíamos así? En vez de, ¿qué hacer para evitar esas cosas? En Hebreos 3, versículo 12 dice, cuídense, hermanos,
de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que teníamos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Tenemos que cuidar el corazón. De ahí es que emana la vida. Y hay que, en este proceso que estamos todos juntos, animarnos unos a otros para no desanimarnos. Porque el pecado endurece el corazón. El pecado hace que nos alejemos de Dios. Hace que el Espíritu no resurja, no controle nuestras vidas. Y con un corazón amargo, endurecido y cerrado, no podemos sentir ese primer amor, sino las ganas de un divorcio definitivo de Dios. Y no podemos dejar la obediencia en el closet del olvido, porque ahí es donde el otro espíritu entonces comienza a habitar. Y no podemos permitir que eso pase. Tenemos que orar a Dios para que tengamos un espíritu de obediencia. Un espíritu de obediencia que está enfocado en glorificar a Dios. El tercer punto, una mente restaurada. En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de esos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para los que llegan a los pies de Cristo, que son jóvenes en la fe, hay que recordar que llegamos todos con una mente cegada. Y a veces pretendemos que la gente entienda el mensaje del evangelio de buena primera, que rápidamente lo capten. Y hay que entender que cuando uno llega a los caminos de Dios, que cuando uno comienza a estudiar las escrituras, uno llega completamente cegado. Y es como pedirle a un ciego dirección de cómo llegar a Disney. Es bien difícil. Y es por eso que es difícil para los incrédulos entender muchas veces las escrituras, muchas veces el plan de Dios. Y no es hasta que uno comienza a entender la escritura, que uno ve la luz gloriosa del evangelio. No es hasta cuando uno ve realmente a Cristo, no es hasta cuando uno realmente entiende el corazón de Dios que comenzamos a entender las cosas de una forma clara. Lo primero que Dios trabaja en la vida de una persona es su mente. Y hay que orar por una mente restaurada. Todos los sentimientos, todas las emociones de un ser humano nacen dentro de su mente. Si tenemos pensamientos distorsionados, no vamos a comprender cuán alto, ancho, largo y profundo es realmente el amor de Dios. ¿Por qué tú crees que el Dios de este mundo ha cegado la mente de muchos? Porque ese es el lugar que Dios quiere precisamente trabajar. Ahora, ¿cómo fue que perdimos el primer amor? Para aquellos que estamos en el evangelio, para aquellos que estamos tratando y luchando cada día en nuestra relación con Dios. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué siendo salvos nos sentimos perdidos? Y es que muchas veces no tenemos una mente clara. No tenemos una mente clara que entiende la luz del glorioso evangelio de Cristo. Que no entendemos que Cristo, que siendo la imagen de Dios, es lo más importante. En Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los malos deseos engañosos. Sean renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y ahora comparan con esta renovación de actitud de la mente con una persona que tenía ropaje viejo y ahora cambia a una nueva naturaleza. A nosotros se nos enseñó que debíamos quitarnos ese viejo ropaje que llevábamos. Se nos enseñó a dejar atrás todos esos deseos engañosos que antes vivíamos. Se nos enseñó a ser renovados mentalmente, cambiar la actitud ante las tentaciones, las pruebas y vestirnos con una ropa nueva en justicia y santidad. En otras palabras, ser separados
y cortado de este mundo. ¿Y qué hacemos muchas veces? Como muchas veces pasa. Nos ponemos los mismos maones viejos y apestosos. Y la realidad es que no podemos ir ante Dios al estilo de ambulante. No podemos ir ante Dios enseñando esa camisa vieja y rota. No podemos ir ante Dios con una mente corrupta, una mala actitud, sin pensar en consecuencias, sin entender su justicia y mucho menos su santidad. Hace muchos años atrás, y esto es para el año quizás 1990, Toys R Us acababa de entrar al mercado de Puerto Rico. Y recuerdo que en la inauguración de Toys R Us estaban buscando a jóvenes que querían participar. Mejor dicho, estaban reclutando personas y que querían trabajar con ellos en Toys R Us. Y yo recuerdo, y otra vez, era joven, inexperto, ignorante. Yo fui a la entrevista en chancletas y en pantalones cortos. Mal vestido. Me fui con mis chancletas Teva y unos cortos Quicksilver, que aunque lucía como que estaba en moda, la realidad es que no estaba vestido de la forma adecuada para buscar un trabajo. La persona me vio de arriba hacia abajo y dijo, next. Y bueno, no estuve ni 2 minutos en la entrevista. Algo así pasa cuando queremos ir ante Dios a nuestra forma. Y el Espíritu de Dios renueva nuestro ropaje. Déjame recordarte algo. Dios no hace porquerías. Dios nos reviste en esta nueva naturaleza creada nada más y nada menos que a la imagen de Jesús. En verdad, en justicia y en santidad. Por eso, para experimentar ese primer amor, tenemos que orar a Dios para que nos dé una mente renovada. No podemos pretender ante Dios llegar a nuestra forma. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando uno se enamora por primera vez de alguien, de esa persona, dése en cuenta que uno se da cuenta, valga la redundancia, que esa persona está enamorada por cómo viste. De repente esa persona comienza a vestirse diferente. Se comienza a comportar de una manera diferente. Como luce, como viste, comienza a perfumarse, se cambia de ropa, baja de peso, quiere lucir bien para su pareja. Esa persona se nota que está enamorada porque hay unos cambios que se ven en esa persona. Todo lo que piensa, lo que planifica es alrededor de ese nuevo amor. Y yo creo que así debe ser nuestra actitud con Dios. Cuando uno está enamorado de Dios, todo cambia, la vida es diferente, la forma de pensar, lo que yo decido, lo que quiero hacer, todo está enmarcado en ese amor que yo siento por Dios. Y ese debe ser el corazón. Eso es lo que Dios está buscando, que nos revistamos en esa nueva justicia y en esa nueva actitud de mente. ¿Por qué ya no nos gusta vestirnos con ese ropaje de la nueva naturaleza? A, quizás porque ya nos cansamos de vestirla. B, porque ya no es tan nueva para nosotros como al principio. C, porque no entendemos el valor que esa ropa tiene. Si tú miras el price tag de esa ropa, se pagó un alto precio por ella, que es la sangre de Jesús. O D, puede ser todas las anteriores. Tenemos que darle el verdadero valor. Una vez que nuestra mente es restaurada, todo va a ser igual que al principio. Y esa debe ser la oración. Lo bueno de Dios es que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y ahora nos corresponde a nosotros regresar a ese primer amor. Porque déjeme decirle, en todo este periodo o en todo este proceso, sea que tú te encuentres ahí, sea que esta conversación sea para evitarte algo en un futuro, sea que ya esto pasó en tu vida y ahora tú estás en un nuevo paso. Lo bueno con Dios es que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y si no, mira lo que pasa cada día. Amanece un sol, el sol pasa y se guarda. Y así estamos todo el año.
Es un ciclo y la vida es un ciclo. Y lo bueno de Dios es que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y ahora nos corresponde a nosotros regresar a ese primer amor y dejar que el Espíritu renueve nuestra mente. Para lograr sentir ese primer amor otra vez, tenemos que dejar que Cristo renueve esa mente. En mi último punto, algo que tenemos que orar es un alma entregada. Y aquí está la escritura que quería compartir con ustedes, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y han descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y aquí es donde yo quiero llegar. Este quizás es uno de los mensajes más importantes en los últimos 2000 años a la iglesia de Cristo. Y el primer mensaje que se dio a la iglesia de Cristo fue el mensaje de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia fue extremadamente famosa por la forma en que discernía correctamente su fe y su doctrina desde su fundación. Cuando miramos la iglesia de Éfeso, que fue una de las iglesias más grandes del mundo antiguo, que era el centro de comercio de tierra y mar y una de las ciudades con mayor influencia del Imperio Romano, aún las carreteras estaban hechas en mármol y unas carreteras inmensas. Todas estas carreteras terminaban en Éfeso. Inclusive en Éfeso había un templo gigantesco, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hablamos de eso hace unas semanas atrás también. Pero que este templo estaba dedicado a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Una estatua muy conocida porque tenía muchos pechos. Y dentro de este lugar pomposo, increíble, una ciudad progresista, una ciudad donde se practicaban cientos de religiones, a ese mensaje para los discípulos que vivían en aquel tiempo en este lugar. En el versículo 1 dice: esto dice que tiene 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Y este mensaje está dirigido para el que tiene esas 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de esos 7 candelabros, que es decir, Jesús. Cada candelabro significa las primeras iglesias que fueron fundadas y vemos el Espíritu de Dios en ellas. Versículos 2 y 3 dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y han descubierto que son falsos, han perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Entonces, vemos aquí en la iglesia de Éfeso que no está hablando de cualquier tipo de discípulo. Estamos hablando de personas que trabajaban fuertemente, que mostraban buenas obras. Estos no son cristianos de cartón, sino trabajadores que tenían buena doctrina. Ponían a prueba a aquellos que decían que eran apóstoles y los descartaban. Todos los filtraban con escrituras. Sufrieron en el nombre de Jesús y aún con eso perseveraron. Así que era admirable ver los discípulos de la iglesia de Éfeso cómo ellos querían honrar el nombre de Dios. En el versículo 4 dice: sin embargo. Y cuando la escritura dice sin embargo, usualmente hay que escuchar lo que va a decir próximo. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor.
¿Cómo eso es posible? En un lugar donde es una ciudad pomposa, progresista, central del Imperio Romano, discípulos haciendo una obra excelente, duro trabajo, perseverancia, no soportando a los malvados, poniendo a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, perseverando, sufriendo en el nombre de Jesús, sin desanimarse, que hayan perdido el primer amor. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado también lo mismo en su vida? Que lo más evidente y lo más lógico muchas veces se nos escapa de la vista. Que en medio de todas las virtudes, en medio de arduo trabajo de una iglesia, que en el medio de uno querer hacer lo que es correcto, mantenerse firme en sus convicciones, una sana doctrina, el querer glorificar a Dios y todavía perder el primer amor. La esencia aquí es que como creyentes tenemos que velar que ese primer amor jamás desaparezca. Nuestra alma tiene que estar dedicada al amor más que todo. El amor debe sobrepasar todo. Más que supuestamente el derecho de, o diría yo, proteger la doctrina o el celo o las obras. El amor debe ser la motivación detrás de todo. Porque podemos llevar doctrina, queremos quizás tener celo por la iglesia, hacer buenas obras, pero si no hay amor es nada. Sin amor no hay nada. Pero yo creo que la Escritura misma también nos dice por qué que se perdió el primer amor. Versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. 3 cosas importantes aquí. Primero, recuerda. Recuerda, porque en recordar vemos de dónde Jesús nos rescató. Lo segundo es arrepiéntete. Y en arrepentirse, esto no es un cambio de una vez. Arrepentirse significa cambiar constantemente. Cambiar el rumbo de tu vida e ir ahora a la dirección correcta. Y lo tercero es a las primeras obras, aquellas que eran movidas por el amor. No aquellas que eran movidas porque era lo correcto, porque es la doctrina, porque me lo dijo el pastor, no, aquellas que son movidas por el amor a Dios. Sino la advertencia es que Jesús ya no va a permanecer con ellos. Su espíritu no será esa llama viva en ese candelabro. Y iglesia, no hay peor advertencia que esta. Esta es una advertencia mayor. Y nosotros no queremos que se nos remueva ese candelabro. Y queremos mantener esa llama viva. La historia nos cuenta que la iglesia de Éfeso permaneció bien hasta el siglo V y que después la iglesia decayó, al igual que la ciudad, y nadie más ha vivido en Éfeso desde el siglo XIV. Y es triste. En el versículo 7 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que se haga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Tenemos que escuchar al Espíritu. Y aquí hay otra promesa para los vencedores, que Jesús nos dará el derecho de comer de ese árbol de la vida, aquel mismo árbol que era prohibido en el jardín, pero que ahora está a nuestro alcance. Este paraíso el cual Jesús pagó con su sangre para que podamos entrar en él y vivir con él. Pero para todo esto hay que tener primer amor. No podemos olvidar ese primer amor. Para resumir, hay que orar a Dios para que Dios nos dé un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que pase por ese proceso espiritual en la cual quiera glorificar a Dios. Segundo, tenemos que orar para que Dios nos dé un espíritu obediente, que escuche a Él, que escuche con humildad a Dios. O tercero, tenemos que orar para que tengamos una mente restaurada. No vestida en la forma que nosotros creamos, no, vestida en un ropaje
tal y como lo fue Jesús. Y número 4 es, tenemos que orar a Dios que tengamos un alma entregada. Que no solamente quiera hacer lo que es correcto, sino con el corazón correcto. Con ese primer amor. Amén. Oremos en este momento. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos da para escuchar este mensaje. Y yo te oro, Padre, que para nosotros es tan importante mantener nuestra intimidad contigo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a no olvidar el primer amor. A no olvidar, Señor, de dónde tú nos sacaste, Señor, de dónde tú nos rescataste, de una vida completamente sin sentido. Y nos has puesto, Señor, en un lugar, mi Dios, donde príncipes se sientan. Señor, gracias por habernos dado este tiempo juntos. Y te oro, Padre, que tu palabra cada día nos ayude en este proceso para regresar a ese primer amor, Señor. Porque no queremos que te aparte de nosotros. No queremos que se aparte tu candelabro. Y que esté esta iglesia brillando y haciendo tu voluntad con ese primer amor. Señor, gracias por esta mañana. Yo te oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez más, queremos dar gracias a todos por su sintonía en otro domingo más. Espero que pases un lindo día hoy, día del amor y la amistad con ese ser querido, con tus seres queridos, sin olvidar obviamente de Dios. No dejes sintonizarnos a través de nuestra página de aquí de Facebook, también nuestro canal de YouTube o en la página de nosotros de internet de palmbeach.church, ¿ok? Como siempre decimos, no se olvide darle like y share para que amigos y familiares tengan acceso a este servicio y que el amor de Dios esté contigo hoy y siempre. Chao.